Sí, precisamente muchos de estos fundamentalistas dicen que Gustavo Bueno ha sido el mejor filósofo de la historia. ¿Estás de acuerdo con ese puesto? No, porque no tiene sentido, Ya. es decir, no tiene sentido. Es decir, en primer lugar, los buenistas fundamentalistas, la cantidad de chorradas que han Nunca dicho, había ¿no? escuchado ese término de buenistas fundamentalistas. Es la primera vez que lo escucho. Rima, pues. Hombre, Sí, porque tiene quiero decir, hay tirón, tiene gente que tirón. llama buenista a cualquiera que tiene una influencia de Gustavo Bueno, que usa ideas de Gustavo Bueno y usa el término buenismo o buenista en un sentido peyorativo. Entonces, pues, para distinguirlo, ¿no? De gente que tiene una influencia de Gustavo Bueno, pero de un modo filosófico y crítico, de gente que usa ideas de Gustavo Bueno o que cree que usa ideas de Gustavo Bueno de un modo sectario, fundamentalista y demás. Han dicho que Gustavo Bueno nunca en sus textos nunca han tenido vaguedad o ambigüedad semántica, es decir, no es ya el primer filósofo, sino la primera persona en la historia de la humanidad que ha escrito miles de páginas sin vaguedad ni ambigüedad semántica, que no había ninguna teoría científica importante de su época o ningún filósofo importante de su época que él no conociera, que ya hubiera roturado, triturado, que... Es decir, la cantidad de tonterías que se han dicho es increíble. Y el problema de esta gente es que funcionan como un muro, como un firewall negativo, en el sentido de que a mí me ha pasado muchas veces de recomendar texto de Gustavo Bueno, porque Gustavo Bueno era a veces tremendamente simplista o maniqueo en entrevistas, o incluso en intervenciones populares, ¿no? La bolsa es la mayor basura de la historia de la humanidad. Digo, hay mucha basura en la historia de la humanidad, ¿no? Para que la bolsa sea la mayor basura de la historia de la humanidad, ¿no? Desde mi materialismo estoy a favor de la Iglesia Católica y los obispos, no al aborto, no sé qué. Es decir, sin matices, ¿no? Al aborto desde el punto de vista ético, bioético, moral, político, ¿de qué estamos hablando? Así que yo no recomiendo muchas entrevistas de Gustavo Bueno en periódicos o en intervenciones así más simples, porque Gustavo Bueno era súper, es decir, la profundidad de sus escritos o de muchas de sus conferencias se devaluaba mucho y son muchas cosas tremendamente simples y probablemente unas cosas que ha hecho atraer a gente de packs ideológicos, ¿no? Gustavo Bueno, el Imperio Español, pues venga, Gustavo Bueno defendiendo la Iglesia o el PP o antes, Gustavo Bueno prosoviético. Entonces, lo que quiero decir, yo recomiendo los textos de Gustavo Bueno fundamental. Y si luego después alguien quiere ver, pues las conferencias largas, pero las entrevistitas así de periódico donde Gustavo Bueno se ventila un problema brutal, ya sea la pena de muerte o el aborto o la guerra de Irak o Gaza versus Israel en una frase, yo eso no lo recomiendo, es decir, lo recomiendo que lo lean, pero diciendo esto, cuidado, porque la impresión que va a dar no es positiva. Ahora bien, el problema de recomendar a Gustavo Bueno es que en las redes sociales lo primero que hace la gente no es leer en el mundo que la gente lee muy poco. Lo que lee son tweets, básicamente, ¿no? Entonces Claro. mucha gente llega rápidamente a ese muro que son los buenistas fundamentalistas, que son una especie de espantapájaros, porque la gente sale corriendo, espantada, es decir, sale y dice, yo para qué voy a leer este filósofo si muchos de sus autoproclamados discípulos más canónicos y más firmes y demás están diciendo todo tipo de chorradas. Y no significa que todo lo que digan sea una chorrada, pero sí que con una frecuencia más, no sé, más alta de lo deseable, dicen cosas tremendamente simplistas, tremendamente dogmáticas, tremendamente maniqueas. Entonces mucha gente dice, yo no voy a leer a Gustavo Bueno, porque encima Gustavo Bueno aquí en esta intervención aparece como un señor que se enfada por nada y luego leo esta entrevista en un periódico y un problema complejísimo como es, yo qué sé, el de Israel y Palestina, lo ventilan una frase, un problema complejísimo como es el de la bolsa, lo ventilan una frase, un problema complejísimo. Entonces, son cosas que hace que Gustavo Bueno tenga lo importante de su filosofía, es decir, el núcleo realmente potente, profundo, admirable de su filosofía, no llegue a más gente. Son, pues eso, cosas institucionales y dinámicas sociales ajenas a la filosofía, pero que hacen mucho daño. ¿Dirías que en cierto sentido dentro del mundo filosófico está un poco infravalorado la figura de Gustavo Bueno por la coyuntura que sea, por sus discípulos o por muchas cosas, por es el decir, propio carácter de Bueno? Cosas torpes, vamos a decirlo así, en el sentido de errores de posicionamiento.
autopublicar, es decir, que varios de sus libros principales estén en Pentalfa, que es una editorial que literalmente él pertenece, está a nombre de su hijo, pero una editorial donde se autopublica, o muchísimos artículos en el Basilisco, en el Catoblepas. Eso hace que eso para la difusión, es decir, porque Pentalfa tenía muy poca difusión y porque, es decir, eso para la difusión. Por otra parte, cuando Gustavo Bueno en los años 90 empieza a demonizar el mundo universitario. El mundo universitario, mis colegas en el mundo universitario nos hace filosofía, insinúa que todos son meros historiadores de la filosofía, que muchísimos son cretinos, es decir, hace una serie de afirmaciones excesivamente alegres, ¿no?, sobre el mundo universitario, y que la verdadera filosofía se da en los institutos y tal y cual, que eso hace pues también el que se mueve no sale en la foto, porque además es injusto, es decir, hay muchísimas muchísimas cosas detectables en el mundo universitario, sí, pero la gigantesca mayor parte de debates filosóficos profundos se hacen en el mundo universitario, es decir, en revistas que están vinculadas a universidades, por profesores que están vinculados a universidades, en proyectos de investigación que están vinculados a universidades, y ahí es donde se discute sobre el libre arbitrio, la causalidad, ascendente, descendente, las relaciones, el conocimiento, etcétera. Entonces, por una parte, la autopublicación, la demonización del mundo universitario, probablemente no parar los pies a los más fanáticos que se iban acercando a la Fundación Gustavo Bueno. En fin, por supuesto, no moverse fuera del ámbito hispano, no moverse fuera y publicar, es decir, sí tiene algunas cosas, por ejemplo, en alemán, hay algunas traducciones al inglés. Sí, el mito de la cultura lo vi ayer, que estaba traducido al alemán, por ejemplo. Pero claro, dice, se extrañaban de cómo no ha sido un bestseller, ¿no?, el mito de la cultura. Pues porque tienes que engranar con la gente. Es decir, cada año se publican tropecientos mil libros en editoriales académicas. Tienes que ir a congresos, tienes que engranar en grupos de investigación, la gente te tiene que conocer, si no la gente no... Sí. Entonces digo, este tipo de dinámicas sociales, ¿no?, desde los discípulos muchos de estos discípulos ni han visto a Gustavo Bueno en su vida, como digo, ¿no?, pero de discípulos autoproclamados, ¿no?, buenistas, fundamentalistas, sectarios, extremistas en todo, tanto en política como en filosofía y demás, como el carácter de Bueno de que a veces se enfadaba, ¿no?, muy rápido, o en fin, una serie, digamos, de cosas totalmente ajenas a la filosofía, hacen que el núcleo verdaderamente profundo, verdaderamente valioso, verdaderamente admirable de tesis de Gustavo Bueno, que están repartidas en distintas obras, pues esté oculto para muchísima gente. Porque es muy difícil convencerlo, decir, no, pero pase usted estos muros, pase usted el muro de los buenistas que circulan por las redes sociales, pase usted el muro de las simplezas que Gustavo Bueno dice en muchos periódicos, pase usted el muro pase usted, poca gente hace eso y es una pena. Entonces, por eso, en gran parte, es decir, mi capítulo principal del libro de materialismo contemporáneo de Springer Synthesis es un análisis filosófico fundamentalmente de la ontología y de la teoría del conocimiento de Bueno, para que la gente lo conozca fuera del ámbito hispano. Sí.